Buenas noches a todos, bienvenidos a Mater Fátima. Ya estaba hablando otra vez solo porque no había encendido el micrófono, pero muchas gracias por haber estado aquí ya presentes y listos para esta tercera día de meditación, de catequesis, de charla complementaria para la consagración que estamos haciendo. Recuerden, en los grupos, por eso es muy importante, les están poniendo los grupos en la descripción de este video. Ahí se pueden meter a los grupos, ahí estamos enviando el material, las oraciones. Cada día hay que hacer unas oraciones, hay que rezar el Santo Rosario y las charlas complementarias ayudan a entender un poquito mejor lo que queremos o cómo nos queremos preparar. Entonces, entren a los grupos, no dejen de inscribirse. Si se van llenando más los grupos, los vamos a ir abriendo más y más para que puedan consagrarse. Bueno, voy a traer a la Virgen un poquito más cerca de mí. Ahí, que salga muy elegante. Estoy viendo aquí el video. Bueno, pues vamos a empezar. Vamos a tratar de hacer esto, como habíamos dicho, en media horita, para que no sea muy pesado para ustedes, porque son 33 días lo que nos falta por caminar. Ya vamos en el día tercero, por tanto, nos faltan 30 días. Vamos a pedir luz al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar del bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Inmaculado Corazón de María, sed la salvación del alma mía. San Luis María Griñón de Montfort, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues ahora que hemos ya pedido auxilio, gracia y luz al Espíritu Santo, nos vamos a abocar al tema de hoy. Estamos abriendo aquí el documento y la consagración. Día 3, espero que nos ayude mucho. Aquí está, rápidamente. La redención. Hemos visto el primer día la creación, el segundo día la caída de Adán y Eva, y ahora vamos a ver la redención, que es la configuración con Cristo. Vamos a empezar con nuestro texto de la palabra de Dios. En este caso viene de la carta a San Pablo, Efesios 1, del 3 al 10. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Cristo con toda clase de bendiciones espirituales en los cielos. Él nos eligió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos e intachables ante Él por amor. Él nos ha destinado por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad, a ser sus hijos. En Él, por su sangre, tenemos la redención, el perdón de los pecados. Conforme a la riqueza de la gracia que en su sabiduría y su prudencia ha derrochado sobre nosotros, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, el plan que había proyectado realizar por Cristo en la plenitud de los tiempos, recapitular en Cristo todas las cosas del cielo y de la tierra. ¿Se dan cuenta que el plan de Dios era enviar a su Hijo para rescatarnos y unirnos a todos los hombres en Cristo? El nuevo Adán, el Hijo de Dios, la cabeza de la Iglesia Católica, o sea, recapitular todo en el Señor. Y luego, bueno, la meditación la vamos a sacar de Lumen Gentium, Teología de la Perfección Cristiana, y Jesucristo y la vida cristiana de Rollo Marín.
Le digo que este autor espiritual dominico, en paz descanse, ha sido un grande teólogo y grande conocedor de la vida espiritual. Conocía muchos temas, pero pocos como él la vida espiritual. Bueno, y él utiliza como un ejemplo, como una imagen, dice, la catástrofe del hombre, ¿no? Entonces, es como si fuera un jarrón, ¿sí? Está utilizando una imagen. Yo lanzo un jarrón al suelo y ¡pum! ¿Qué pasa? Se desintegra en pedazos. Bueno, esto es un poco lo que pasó en el alma del hombre, ¿sí? Entonces, al entrar en pecado, nos desintegramos y perdemos el sentido, ¿no? O sea, un jarrón roto, pues no sirve para nada. Un hombre que no tenga, una criatura humana, que no tenga la amistad con Dios, ¿de qué sirve? Estaba enemistado con Dios y ¿de qué sirve? No tiene la posibilidad de estar con Dios. Bueno, entonces no termina ahí. Es como si Cristo decidiera, y se puede aplicar en dos sentidos esta imagen. Uno, a reconstituir al hombre de nuevo. Ese jarrón que estaba roto, yo lo puedo hacer nuevo. Uniendo las piezas que ya existen, que es el hombre con la naturaleza herida, corrompida, yo la puedo unir y hacer un jarrón no pegado, sino nuevo. Claro, la imagen es corta, nos ayuda a entender, pero es limitada. Recuerden que las imágenes son prácticas para entender una idea, pero normalmente no pueden abarcar toda la realidad porque la imagen es limitada. Bueno, entonces yo reconstituyo la persona por dentro una vez más y lo hago nuevo. Esa es la primera aplicación de la venida de Cristo, personalmente. Pero después, imagínate que con el pecado se disgrega el género humano. Violencias, guerras, conflictos, etcétera. Y entonces nos disgregamos. Estamos divididos, llenos de ira entre nosotros. ¿Y qué llega Cristo? Dice, yo vendré a unir esos pedazos que están rotos. Es una forma también de explicar cuál es el sentido de la venida de Cristo. Una imagen muy sencilla que todos podemos entender. Entonces, ¿para qué? Para volver a unir la humanidad en Cristo. Y a partir de ahora, el Padre nos ama porque nos ve unidos a Cristo. Entre más unidos a Cristo, más nos ama el Padre, porque más nos hemos identificado con Él. O sea, lo que ama el Padre es a Cristo, porque Él engendró la palabra, que es la segunda persona de la Santísima Trinidad, sin dejar de ser un solo Dios, y esa palabra es la otra persona y hay un amor intensísimo de unidad. Es difícil explicarlo porque es un misterio que sobrepasa nuestra capacidad, pero hay un amor tan grande y ese amor, como dice Santo Tomás, se personifica y le llamamos Espíritu Santo. Bueno, entonces el Padre se regocija en mí cuando me ve unido a Cristo. Entre más unido esté a Cristo, el Padre más feliz estará conmigo. Bueno, esta es la obra de la redención que Dios Padre estableció, ese designio que había pensado desde la eternidad. Él nos creó pues, con la justicia divina, ya lo vimos, la santidad, justicia original, perdón, y santidad original. El pecado nos la arrebató y ahora con la gracia nos vuelve a dar algo mayor. Lo que quisiéramos es no tener problemas, pero ya saben, ya lo hemos hablado, tenemos todavía que pasar este valle de lágrimas durante mi peregrinación terrena para poder llegar al cielo. Dios ha querido recapitular en Cristo todas las cosas, lo que estaba separado y disperso por el pecado. El pecado divide, rompe internamente y divide y rompe la humanidad entre nosotros. Y por eso, cuando viene Cristo, vuelve a unificar. Yo te hago una pregunta, lógicamente no me la pueden responder porque no estamos viendo, pero tú dime, según lo que tú ves, es muy sencillita la pregunta, pero quiero que lo entendamos así, con este sentido espiritual. Tú, según lo que ves, ¿tú ves a la humanidad más unida o más desunida? La respuesta es lógica, está totalmente dividida. Inclusive la misma iglesia. Los países se están desmembrando. La Unión Europea no resiste. ¿Por qué? Porque quisieron hacer una unidad en base al comercio, en base a la política, en base a la economía, etcétera.
eso no nos une. Después hay muchos intereses detrás. En cambio, la unidad se crea cuando hay una identidad, cuando hay una comunión, cuando se unen corazones, ahí sí hay unidad. Y entonces tú dices, ¿cómo está el mundo de hoy? Quiere decir que Cristo no está presente, porque entre más se viva la presencia de Cristo en la historia, la humanidad se une más. Y sí ha habido épocas, por ejemplo, el medioevo, realmente la Europa era, o sea, podía tener sus problemas de reinos y esas cosas, pero había un principio unificador que era Cristo. En cambio, ahora Cristo brilla, pero no por su presencia, por su ausencia. En muchos corazones no está Dios. Y mira, las familias, ya empezando por las familias, divididísimas, haciéndose daño, etc. ¿Por qué? Porque les falta esa unidad. Por eso, cuánto es importante el sacramento del matrimonio, que Cristo viva en las familias. Por lo tanto, Cristo es el principio por la cual existieron todas las cosas, porque Dios creó, Dios Padre crea, pero a través del Verbo, ¿sí? Y es el principio que ahora viene a rescatar y a unificar a la humanidad, rescatarla del pecado, de la esclavitud de Satanás y unificar la humanidad entera. Dice, por eso desde la eternidad en Cristo el Padre nos ha elegido y predestinado para que nos amemos a Cristo y en Cristo nos amemos todos. Esta transformación tiene que darse a lo largo de este itinerario para la consagración, que al final vayamos, te das cuenta, desde el interior te vas a empezar a renovar con la gracia de Dios, vas a empezar a transformar tu alma, tu corazón, y entonces muchos de nosotros estábamos rotos por el pecado. La gracia empieza a unificarnos y empieza a fortalecernos y nos hace un bloque monolítico con Cristo. Y entonces si yo vivo de Dios, si vivo en Dios, entonces yo no tengo problema de salir a amar a mi hermano. Cualquier hermano, el que me ataca, el que se burla de mí, el que me quiere, el que me ama, el que me sirve, pero también el que me quiere eliminar. ¿Por qué? Porque Cristo me ha dado mucho y yo salgo a buscar la unidad. Los focolares, que es un movimiento laical aprobado por la Iglesia, fundado por Chiara Lubich, en paz descanse también. Chiara Lubich, precisamente, ella decía que su carisma era fomentar la unidad en la Iglesia Católica. Fomentar la unidad en la Iglesia Católica. Pues aquí tenemos un reto. Y una pregunta que nos podríamos hacer, ¿a qué estamos predestinados? O sea, desde la eternidad nos eligió y nos predestinó estar con Cristo. ¿Qué significa eso? Dice, nos ha predestinado Dios ser por gracia lo que Jesús es por naturaleza, hijos de Dios. A eso estamos, por unirnos a Cristo. Cristo nos une al Padre por medio de la gracia, etcétera, los sacramentos, y entonces pasamos no por naturaleza, que es solo Cristo, pero por gracia soy hijo de Dios y por lo tanto hermano de Cristo, miembro de la Iglesia Católica, con todos los medios que la Iglesia tiene para salvarnos. Entonces, y es una verdadera filiación, soy hijo de Dios. Y esto no lo puede decir nadie. Ninguna religión propone algo parecido. No se les ocurre. ¿Por qué? Porque solamente en la Iglesia Católica, la verdadera Iglesia, se comprende que nosotros podemos pasar a ser por gracia, por los méritos de Cristo. Fíjate, el que nos alcanzó esos méritos es Cristo. ¿Cómo no estar agradecidos con Él? ¿Cómo no cambiar mi vida y tratarme más de acercar a Él? Y entonces, el sentido de esta consagración, otra respuesta. ¿Por qué me debo consagrar, Padre? Porque la Virgen María, que es la que más ha amado a Cristo, la que mejor conoce a Cristo, es el camino más corto, seguro y fácil para llegar a Cristo. Y eso es lo que te estamos haciendo en este momento. Permitir que la Virgen me lleve al Señor para poder ser digno hijo de Dios y alcanzar la herencia. Porque si tengo un padre, el Padre también me quiere dar una herencia. ¿Cuál es su herencia? La visión beatífica, el cielo, el poder gozar de Él eternamente. Y a eso nos queremos abocar. La consagración es una gracia, un don, un regalo que Dios me da
para renovar mis promesas bautismales, que la promesa bautismal es ese sacramento que me ha depositado una semilla que yo quiero desarrollar a lo largo de mi vida para poder llegar a la salvación. Y eso es lo que es, qué grande regalo tenemos. Dios es amor. Y lo más imprescindible, el don más grande que Dios te ha dado es mostrarte su amor, creándote, creando el universo, rescatándote. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su propio Hijo. ¿Para qué? Para rescatarnos. ¿Qué decía Cristo en el Evangelio? Yo no vine a condenarles, yo vine a rescatarles, vine a salvarles. Ya mi palabra es la que les va a juzgar, ¿sí? Porque sí, yo les he dicho una palabra y solamente habrá gente que crea y que no. Pero los que crean en Cristo y vivan la imitación de Cristo, pueden alcanzar la salvación. Y yo necesito ayuda. Solo no puedo llegar a Cristo, no puedo seguirlo. Soy intermitente, pobre, miserable, etcétera. Entonces, ¿quién me ayuda? Empieza con María. Ahí está el sentido de María. Bueno, así, siguiendo el ejemplo de Cristo y amando como Él me amó a mí, yo amé a los hermanos, dice, así alcanzaré la santidad. Todos los fieles, todos estamos llamados a la santidad, todos. Hay que sentirlo esto con mucha fuerza en el corazón. Todos estamos llamados a vivir la santidad. ¿Y qué significa la santidad? Algunos dirán, pero sí, ¿qué es esto, Padre? Transformarte, a ver qué palabra te ayuda más, transformarte, configurarte con Cristo. Eso es lo que espera el Padre de ti, que te unas a Cristo y seas como Él. Bueno, ya no soy yo quien vive, sino que es Cristo quien vive en mí. Hay que vivir, lógicamente, para que viva Cristo, me tengo que separar del mundo, que estamos en la primera semana de las 4 semanas de San Luis María Griñón de Montfort. La primera semana nos vamos a enfocar a pensar, yo tengo que despreciar el pecado, o sea, separarme del pecado. Un cristiano, un católico, tiene que ser antipecado. Y uno dice, pero eso es muy difícil. Efectivamente. Para eso están los sacramentos, para eso están el Espíritu Santo con sus dones, para eso están las virtudes teologales, las virtudes morales, cardinales, etc. O sea, ahí está la respuesta. Vas a tener mucha ayuda. Para eso está la oración, para eso están los sacramentales. Perdón. Para eso están tantas ayudas que Dios te manda. Dios nos hace hijos suyos por la gracia para que podamos amar con su amor. Él nos participa de su amor y yo puedo amar al prójimo con su amor. Y amando es como realmente permanecemos como hijos de Dios y nos parecemos más a Cristo. Amando a Dios y por ese amor, amando al prójimo, pues me parezco más a Cristo. ¿Cómo podemos llegar a esa perfección en el amor? Configurándonos, transformándonos en Cristo. Recuerda que Cristo es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Entonces yo quiero aprender de Cristo cómo debo vivir mi fe, mi vida cristiana, etc. Y entonces Cristo se describió como 3 cosas. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Si nos tenemos que configurar con Cristo, pues yo soy el camino, la verdad y la vida. Ahora vamos a explicarlos. Entonces, al acercarme a Él, Él me mostrará el camino, me dará la vida y la verdad, viviré en la verdad. Bueno, ¿qué significa que Jesucristo sea mi camino? Que es el único camino para llegar al Padre. ¿Quieres llegar al cielo? Tienes que conocer, amar, imitar y, digamos, llevar al mundo el amor de Cristo, pero conocerlo. Primero, por la palabra de Dios, la oración, etcétera, tengo que conocer a Cristo, amarlo con todo mi corazón, tener un deseo y un trabajo, un propósito continuo para imitarlo en sus virtudes, en su forma de ser, en su forma de pensar, en su forma de hablar. Tendríamos que, o sea, cuando ustedes me vean, Padre, usted nos refleja a Cristo. Eso tendrían que decir de cada uno de nosotros. Yo le veo a usted y veo a Cristo y dices, pues, bueno, Padre, todavía le falta un poco, ¿no? Por no decir bastante. Pero en eso estamos trabajando para alcanzar algún día ser configurados, transformados. A mí me gusta mucho también la palabra transformados en Cristo. Bueno,
Entonces, seremos santos, más santos a mayor cercanía con Cristo. A mayor cercanía, mayor santidad. ¿Por qué? Porque Él me participará más de su amor y Él me, digamos, me modelará en esa santidad. Y qué mejor ponernos en manos de la Santísima Virgen María para que ella sea esta madre y maestra formadora de mi alma. El cristiano es alter Christus y, por lo tanto, cualquier cosa que me aparte del Señor, fuera de mi vida. El mundo es una de ellas. Por eso se van a dar cuenta a lo largo de estos 12 días, siempre va a salir el mundo como algo del cual tenemos que separarnos. Ya les he contado algunos ejemplos, pero ustedes vean el mundo allá afuera. Si uno tiene profunda vida espiritual, se da cuenta que el mundo está corrompido, vaya, o sea, muy herido, tremendamente herido. Entonces no ofrece cosas buenas. En apariencia tiene cosas buenas, pero en el fondo, muy poco, por no decir nada prácticamente. Cuando tienes vida espiritual, cuando no tienes vida espiritual no lo entiendes, pero padre, la familia es buena, no sé, los amigos son buenos, etcétera. Efectivamente, todo eso parece bueno, pero a veces, mira, en las propias familias, les voy a poner un ejemplo. El tema de las herencias. Oye, todos nos llevamos de maravilla, parecíamos que éramos una familia fantástica. Muere papá, muere mamá y empieza la herencia y se acabó la amistad entre los hermanos. ¿No habíamos quedado que era buenísima tu familia? No estoy diciendo, oh, casos conozco y no pocos, ¿eh? Entonces, te das cuenta, hasta en las cosas que parecen buenas, no hay un fundamento para que digas, efectivamente, solamente Dios es bueno. Ya lo dijo Cristo en el Evangelio, pero nos cuesta entenderlo. Por eso, y estoy haciendo énfasis, para el que tiene fe, porque si no, no vas a entender. Vas al trabajo y hay muchos intereses y a veces haces cosas que no son honestas por mantener tu trabajo y lo sabes, lo sabes. Muchas personas son deshonestas en tu trabajo. No digo en grandes cosas, que estoy hablando de gente que quiere ser fiel y va a los negocios y tiene que hacer ahí sus trapalerías, etcétera, porque si de otra forma no sobrevivo, padre, pero no dejan de ser mentiras o no sé, evasiones, lo que sea. Y te dices, ay, madre mía. Entonces, aunque estoy en el trabajo, pero no soy del todo honesto. Cuando uno verdaderamente quiere vivir con radicalidad la santidad, se da cuenta que el mundo ofrece muy poco. El que me ofrece cosas grandes, definitivas, pero como dice Cristo, estamos en el mundo, pero no vivimos como el mundo. O sea, tampoco, entonces, padre, ¿qué? ¿Me voy a separar del mundo? ¿Me voy a morir? No, esa es la mala interpretación, no entiende lo que estoy diciendo. Padre, entonces, me está diciendo que no vea el mundo, que no lo mire. ¿Cómo que no lo vas a mirar si tú vives en este mundo? Tienes que comer, tienes que trabajar, tienes que viajar en este mundo. Te sirves de él, pero no pones tus anclas en él. Tus anclas están en el cielo, en la vida eterna. Es la verdad. ¿Qué significa? Pues que es el modelo de las virtudes. Él es el reflejo de todas las virtudes que yo tengo que vivir. Él es la verdad. No busques otros modelos. Y si tú miras a los santos, si tú miras a los ángeles, si tú miras a la santa más santa después del Señor, es en razón de Cristo. Es en razón de Cristo. Porque hasta cuando yo miro a la Santísima Virgen, yo quiero que ella me lleve a Cristo, que sea ella la que me lleve al Señor. Entonces, Cristo es un modelo, un ejemplo, un criterio para vivir mi vida. Por eso es la verdad. Ya hemos dicho que es el camino donde se va al Padre, no hay otro. Que por cierto, bueno, se los voy a leer porque es muy bonito, de don Columba Marmión, un pensamiento sobre Cristo como camino. Dice, comprendamos que no seremos santos sino en la medida en que la vida de Cristo se difunda en nosotros como camino, fíjense. Me he devuelto un poquito porque es una frase muy bella. Dice, ¿seremos santos en Jesucristo o no lo seremos de ninguna manera? Este sí habla bien. Por eso, perdón que tuve que volver un poquito porque no me puedo perder esta frase tan buena. O somos santos o no lo somos. O sea, no, padre, ahí la voy llevando, voy caminando más o menos, juego con el pecadillo ahí un poco, pero después
también busco las cosas de Dios. Yo no soy ningún santo, pero precisamente este monje, en paz descanse también, don Columba Marmión, comprendamos que no seremos santos sino en la medida en que la vida de Cristo se difunde en nosotros. ¿Seremos santos en Jesucristo o no lo seremos de ninguna manera? La creación no encuentra en sí misma ni un solo átomo, por ponerte una imagen, de esta santidad de Cristo. Hay las flores, los animales, la comida, la amistad, sí, todo eso humanamente es bueno, pero yo estoy hablando de la santidad. Don Columba nos está hablando de la santidad y todas esas cosas buenas humanas no tienen a Cristo. Si no están en Cristo centradas, no te lo van a ofrecer. Ni un átomo, fíjate, de la divinidad, de la gracia. Deriva enteramente de Dios por un acto soberanamente libre de su omnipotente voluntad. Es Él el que te santifica, no las cosas, no las personas. Todo en razón de Cristo, sí, pero sin Cristo nada te santifica. Bueno, entonces, como camino, como verdad habíamos dicho que es ejemplo de todas las virtudes. Por lo tanto, con sus palabras, con sus ejemplos, con sus obras, nos demostró cómo debía comportarme. Y por último, Jesucristo como vida, camino, verdad y vida, es la fuente de la vida, es el único manantial de la gracia. En Él vamos a encontrar todo, sabiduría, criterios, principios, valores, virtudes, gracia para poder vivirlas, entusiasmo, ver cómo era Cristo, yo quiero ser como Él, yo quiero ir a la cruz con Él, y no porque yo sea fuerte, porque fíjense, ahora que estamos en Cuaresma, ya salió San Pedro, ya salió la imagen de Judas Iscariote que le traiciona, pero también sale la imagen de San Pedro que le traiciona. ¿Por qué? Porque confiaba mucho en sí mismo, pensaba que él, sí, yo maestro, hasta la muerte voy a estar contigo, te vamos a defender. Pedro, antes de que cante el gallo, tú me negarás 3 veces. Imagínate cuando lo negó y se acordó de esa frase. Así de este tamaño habrá quedado San Pedro. Pero efectivamente comenzó para él una nueva vida. ¿Por qué? Porque se transformó en un hombre humilde. Y bueno, ya tenemos al mártir San Pedro, que creció mucho. Bueno, pues todas estas gracias que Dios nos concede como manantial brotan de su sagrado corazón. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. De ahí brota todo el amor, toda la misericordia, toda la bondad que quiere tocar tu vida, transformarla, hacerla de nuevo, que seas un hombre, una mujer nueva, pero tienes que dejar ya el mundo, deja las cosas. Yo no sé lo que les dije, bueno, es que como estoy haciendo varias charlas, una cosa que encontré, que fíjense, me voy a atrever a decirla, es muy fuerte, ¿eh? Muy fuerte, muy fuerte lo que les voy a decir. Un católico que se tome en serio su fe, prácticamente no debería salir de vacaciones en Semana Santa para vivir su trido pascual. Y si sale de vacaciones, si sale a otro lugar, lo primero que tendría que asegurar, el trido pascual. Si es católico de verdad. Si no, pues mira, se va a la playa y ya buscaremos una iglesia a ver si consigo dónde hacer los oficios. ¿Cómo? ¿Cómo se nos ocurre, fíjense, ir a la playa con todo lo que se vea en una playa y cada vez más en medio de la Semana Santa? Yo lo que les estoy diciendo, muchos van a decir, el padre ya está loco. ¿Cómo está diciendo estas cosas? Hasta eclesiásticos te aseguro que me atacarán, si escuchan algo así. ¿Cómo que no se puede ir de vacaciones? Si tú entiendes lo que es el trido pascual, no te vas de vacaciones. Dices, o si yo salgo, como les digo, si salgo, lo primero que aseguro es mi trido pascual. Yo no doy un paso. Yo sé de personas que vuelven a su tierra, conozco gente de España que son de Sevilla. Bueno, apenas termina y se van volando a Sevilla. ¿A qué? A vivir la Semana Santa en Sevilla, que eso es potente, ¿no? Hay mucha tradición ahí en la Semana Santa en Sevilla. Entonces van corriendo, pero no de vacaciones, a estar con la familia y vivir la Semana Santa en familia. Impresionante. Bueno, frase de santo.
Estamos hablando de esta unión con Cristo. Que me revestáis de vos mismo, decía Santa Isabel de la Trinidad. Que identifiquéis mi alma con todos los movimientos de vuestra alma. O sea, mi alma, cuando se mueva al unísono, o sea, no, sino unísono, unísono. Mi alma unida al mismo ritmo. Para que me sumerjáis, para que me invadáis, que os sustituyáis en mí. O sea, me quitas a mí y tú entras en mí. O sea, son cosas sublimes. Nos cuesta entender porque no estamos habituados a pensar con este lenguaje. Y lo más probable es que no lo viva. Entonces, ¿cómo? O sea, que yo deje de ser quien soy y tú vienes a sustituirme. ¿Qué es eso, padre? Suena rarísimo. Claro, para ti y para mí sí, pero para un místico que ama a Dios sobre todas las cosas, no, es lo que está deseando. Como dicen algunos santos, ¿no? Cada respiro, cada latido de mi corazón, que te diga un te amo, te amo, te amo. Entonces, por favor, ¿no? Yo rezo con Dios cuando hago el rosario, pero cuando estoy viendo mi partido de fútbol o mi película, yo estoy viendo mi película, que voy a estar pensando en Dios. Claro, porque tú no eres santo como ellos, pero los santos están diciendo, no quiero otra cosa que estar en Dios, para que mi vida no sea sino una irradiación de vuestra vida. Bueno, ya terminamos con los 4 numeritos de San Luis María Griñón de Montfort, del Tratado de la Verdadera Devoción. Como se dan cuenta, estamos aplicándonos muy fuerte al tratado. Aparte de hacer esta catequesis, la verdad felicito a Victoria y Ana que nos hicieron el favor de hacer este documento. Va a ser un patrimonio muy bello para Mater Fátima. Ya después, cuando esté terminado, lo vamos a hacer en algún manualito, PDF, algo, para dárselos a ustedes para que lo puedan revisar. Ahora está todavía en construcción, pero la verdad que está completísimo. Palabra de Dios, frases de santos, meditaciones, documentos de la iglesia, teólogos, autores espirituales, tratado de la verdadera devoción, ejemplos, etcétera. Es riquísimo lo que estamos viendo. Bueno, terminamos. La plenitud de nuestra perfección consiste en asemejarnos, dice San Luis Margueriñón de Montfort, vivir unidos y consagrados a Jesucristo. Por lo tanto, la más perfecta de todas las devociones es la que más nos asemeja, nos une y consagre más perfectamente a Cristo. Adivina quién nos va a llevar de forma más perfecta a Cristo, la Virgen María. Lo sintetizo para no leer tanto. Dice, una de las razones que explica por qué son tantas las almas que no llegan a la madurez en Jesucristo es porque María, como esposa fecunda del Espíritu Santo, no obra en mí. Aquí tienes otra clave. ¿Quieres ser santo? Sigue a Cristo. ¿Quieres ser santo? Para llegar a Cristo no hay nada mejor que la esposa del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que me va acercando al Señor, pues su esposa es lo mejor, la mejor devoción, la más perfecta que me puede llevar al Espíritu, a Cristo. Persuádete, dice San Luis María, pues de que cuanto más busques a María en tus oraciones, contemplaciones, acciones y padecimientos, más perfectamente hallarás a Jesucristo, que está siempre con María. No estoy leyendo todos los párrafos, solamente hay algunas frasecitas que nos entusiasmen. ¿Cómo no voy a seguir estos 33 días, Padre, si estoy descubriendo un montón de cosas nuevas en mi vida espiritual? Esta devoción puede definirse como una perfecta renovación de las promesas bautismales. Cristo, con su venida, ha inaugurado la iglesia, los sacramentos. Entonces, y el primer sacramento, no el más importante, el más importante es la Eucaristía, pero el primer sacramento es el bautismo, y Él me quita el pecado original, me da la vida nueva, me da esa semilla que después se desarrolla en la eternidad, que llega hasta la eternidad. Bueno, y renovar las promesas bautismales en la consagración. Recuerda que en el bautismo, mis padrinos, porque la mayoría de nosotros fuimos bautizados de pequeños, renunciaron a Satanás. Y entonces, si ya te das cuenta, al pecado, a la carne, al mundo y a Satanás, que son los 3 enemigos del alma, fuera, porque yo quiero vivir mi bautismo, las promesas bautismales. Y ya por último, dice que un concilio de Sens, de aquella época, había visto que había mucha corrupción de las costumbres y detectaron que esa corrupción venía
en la sociedad en general, porque no se vivían las promesas bautismales. Y a partir de ahí, de ese concilio, se hace mucho énfasis en la renovación de las promesas bautismales. Hay muchos retiros, ejercicios espirituales, etcétera, donde participas y el sacerdote te invita, renueven las promesas bautismales. Y es muy bonito, con un cirio, etcétera, con una fórmula de renovación, etcétera. Muy bello, muy bello. Te hace decir, es verdad, yo soy católico, apostólico romano, y yo renuncio a Satanás, creo en Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero eso sí, renuncio a Satanás, sus pompas, sus seducciones, sus tentaciones, todas sus artimañas, porque él sí te quiere hacer daño. Bueno, terminamos aquí. Les doy mi bendición para que puedan descansar y nos vemos mañana. Hay que ser fieles. Yo les digo que estoy viendo aquí los números. Empezamos muchos, ya empezó a bajar. Vamos en el tercer día, ya algunos han bajado. No se tiren atrás. No se tiren atrás. Les doy mi bendición y los que quieran recibir el material directamente, ahí están los grupos, métanse a los grupos y ahí les vamos a mandar todos los días, enviamos las oraciones, los links, todo lo que tú necesites para preparar esta consagración. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Que Dios les bendiga. Santa noche. Hasta mañana.